Es viernes y para cerrar la semana, ¿qué tal un delicioso café en Café Shido? Acompáñanos los próximos minutos porque tendremos una amena charla con invitados, personajes destacados de todos los ámbitos, actores, músicos, cantantes, artesanos, deportistas y mucho más, con el singular estilo relajado y cordial de Radio Shido, que hará de tu fin de jornada un momento especial. Ya está listo el café. Comenzamos. Café Shido. Con ustedes su anfitrión, el locutor César Matadamas. Ay, qué sabrosa está la plática desde antes de empezar y bueno, la verdad es que el tema de hoy da para mucho y bueno, estamos muy contentos de dar inicio a una edición más de su programa Café Shido. Bienvenidos amigas y amigos nuestros, de verdad que hoy estamos felices de la vida porque una vez más tenemos a toda una personalidad en nuestros estudios. Tenemos con nosotros al señor, ¿qué digo señor? Señorononón de la historia, el maestro Benjamín Arredondo. Benjamín, bienvenido amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. De verdad que quiero comentarte antes que nada que no nos gustan las entrevistas, nos gusta platicar con amigos. El programa de Café Shido, yo no me canso de mencionarlo una y otra vez en cada programa, fue diseñado para exaltar toda esa riqueza que tenemos en Salamanca, riqueza cultural, esa riqueza intelectual, el talento de las personas, en el renglón que gusten y manden, en el deportivo, en el artístico, en el científico, en todo, hay para todo. Lo mejor de Salamanca indudablemente es su gente, la gente dedicada, la gente de bien, la gente que de alguna u otra forma en su ámbito pues ha puesto en alto incluso el nombre de Salamanca. Hemos citado cualquier cantidad de ejemplos y lo seguiremos haciendo, pero hoy tenemos de manera palpable a un claro ejemplo de la dedicación, de la perseverancia e inclusive me atrevería yo a decir de la responsabilidad del quehacer histórico. Y este es un término así como que sacado de la manga, el quehacer histórico, porque realmente invertir tiempo, invertir días, invertir horas, para, ya no digamos para hacer un libro, para estudiar, para investigar y presentar, insisto, de manera responsable la información, es algo que hay que reconocer. Porque el tema de la tradición oral, Benjamín, pues es bonito, es tradicional, pero yo reitero, el tema de la responsabilidad en la historia, cuando investigas, cuando buscas documentos, cuando buscas el acervo, cuando investigas, cuando le das sustento a todo lo que presentas. Y bueno, antes de entrar en tanto detalle, porque el tema de la historia de Salamanca nos apasiona a muchísimos, yo quisiera primeramente comenzar con un plano más personal. ¿Desde cuándo empiezas tú con esta inquietud de agarrar los libros, de empezar a investigar, de empezar a leer? ¿Siempre ha sido Salamanca tu tema de investigación? No, no ha sido Salamanca. Yo soy originario de aquí. Estuve aquí hasta la preparatoria. A mí me tocó ser parte de la primera generación del Instituto Salamanca. Sí. Cuando abrió la preparatoria Torres Bodet. Yo fui de ese primer grupo que salió de ahí. Correcto. La intención que yo tenía era estudiar arquitectura. Me fui no a Guanajuato, sino a Guadalajara, a la Autónoma, y fue donde comencé a estudiar. De ahí me di cuenta que no era lo mío y me cambié de carrera, no me cambié a historia, porque recordarás que hace algunas décadas uno no tenía opción para escoger su carrera. Era mucho más limitado, sí. Aparte de que era más limitado, era la cosa de que tu papá te decía sí. que estudiar. Sí. Y cierto. En mi caso, pues eran las opciones: o eres médico, o eres licenciado, o arquitecto, o lo que eran las únicas profesiones que había hace 40 o 50 años. Entonces, el que yo llegara a decir quiero estudiar historia, pues sabía que no iba a ser aceptado. Entonces, acabé estudiando turismo. Y el turismo lo ejercí ya profesionalmente en Cancún primero y en Los Cabos después. Correcto. Entonces el panorama me fue cambiando mucho y fui adecuando mi profesión a el gusto que tengo por la historia, especialmente en Cancún, porque
uno piensa Cancún, la playa y lo bien que se la pasa uno debajo de la palapa o en el mar, etc. Con una piña en la mano. Pero el estar viviendo permanentemente ahí, trabajando bajo la rutina de lo que es un trabajo, el panorama es otro. Y como a mí me tocó no ser pionero precisamente, pero sí de las primeras camadas de profesionales que llegaron a ese lugar, había necesidad de todo. Y dentro de ese todo era el conducir grupos, el fungir como guía. Y un guía lo que tiene que estar es informado, claro, y especialmente informado de historia. Y más en una zona tan rica como es la península de Yucatán, que ahí sí actualmente ya es una especialidad la que tú debes desarrollar para estudiar, para desarrollarte como guía. Claro. Entonces a mí todo esto me fue obligando, por un lado el gusto y por otro la obligación a estudiar a profundidad. Y justo cuando estaba en Cancún, que era el 80 cuando me ocurrió esto que te cuento ahora, ya era 83, si no mal recuerdo, que por cuestiones de trabajo iba cada 6 meses a la Ciudad de México. Y caminando, hasta te puedo decir en cuál librería, de las que están enfrente de la Alameda, seguramente era la Juárez, la librería Juárez, o una de las tantas que había allí. Vi un libro que me llamó mucho la atención porque era el de Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense. De Garcidueñas, de Rojas Garcidueñas. Exacto. Y me sorprendió porque nunca pensé que se hubiera publicado un libro, era recién publicado, el libro se publicó en 82. Y pues obviamente que lo compré y evidentemente que me puse a leer y a enterarme de cosas que yo no sabía. Entonces eso, yo tenía los antecedentes de pláticas que ocasionalmente tenía con Lupita Aguinaco, que todos quienes la conocimos sabemos muy bien la gran afición que ella tenía por la historia y la mucha información que ella tenía, información oral, por cierto. Fui alumno en algún momento de la señora Escárcega, Lorena Escárcega. Descanse, así es. Y que también ella tenía mucho el conocimiento de la historia y como ya estaba viviendo en Salamanca, pues estaba interesada en lo que había ocurrido aquí. Entonces, a un principio Lupita Aguinaco, la señora Escárcega, y después el libro de Garcidueñas, todo eso me empezó a dar un panorama que me hizo pensar en que efectivamente había mucha historia en Salamanca. Pero yo seguí con mi profesión, en mi trabajo, y me fui a Los Cabos y allá el panorama fue otro, porque fue meterme al estudio de todo lo que fue el desarrollo de la península de Baja California, que es sumamente interesante y es sumamente bien documentado, porque fueron los jesuitas los que llegan a poblar prácticamente, poblar o a evangelizar la península, y los jesuitas tenían por tradición el llevar apunte de todo. Entonces son muchas de las crónicas que nos dejaron, y ahí es donde mi panorama se amplió. Ya traía, bueno, lo de Salamanca, pero todo lo que experimenté en Yucatán, todo lo que experimenté en la península de Baja California, que al regresar a Cancún, ya cuando terminó mi vida profesional, mi vida laboral, que opté por dejarla y me regreso a Salamanca, pues al no encontrar respuestas a lo que yo preguntaba de cosas históricas, pues me dije, aquí lo que hay que hacer es investigar. Claro. Y contestando así concretamente a la pregunta, esto comenzó en 2009, previo a aquel evento que seguramente recuerdas, que fueron los 450 años de la llegada del Cristo del Señor del Hospital. Así es. Yo participé ahí en ese comité que se formó, en ese patronato. Muy bien. Llevando el apunte de los eventos
pero sobre todo haciendo investigación de que, bueno, sí, llegó, de dónde, cómo, cuándo, yendo un poco más allá de ese librito que creo que conocemos. Sí, claro. De ese, más bien folleto. Sí. Y que fue publicado en 64, sin ningún respaldo, y pues haciendo una historia muy bonita, claro. Una historia que el que la ha definido perfectamente es Rojas Garcidueñas, precisamente cuando dice que esta historia, que todos sabemos del Señor del Hospital, de su transformación al color negro y de haberse encontrado ahí clavado en Martes Santo, la tierra, sí. Es una bonita historia franciscana, como todas las historias franciscanas que se desarrollaron durante el tiempo de la evangelización, que era con el afán, no el afán, sino el interés de darle una historia agradable, bonita a los neófitos, o sea, a los que estaban siendo evangelizados, y siempre, incluso a nosotros, a mí al menos me tocó cuando teníamos que prepararnos para la primera comunión, que eran historias siempre muy bonitas, muy dulces, muy amables. Claro. Y es lo mismo, se creó una etapa de evangelización que en realidad no existió en Salamanca. O sea, ya yéndonos a los papeles, a los documentos, pues nos quedamos con esa bonita historia, claro, que tiene la tendencia franciscana de la evangelización y que más bien fue escrita en el siglo XX, sin mayor respaldo más que la tradición oral. Y que hasta la fecha yo creo que en tiempos ya más recientes se sigue manejando, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Pues esa habilidad de manejar los términos para que la gente se apasione y se interese. No, vamos, un ejemplo claro, los niños héroes no eran niños. ¿Verdad? Por ejemplo, entonces vamos a pintarles la historia así muy bonita, que los niños héroes, y nos ponen la monografía hasta con chapitas y todo, sí, ¿no? Claro. Pero no concuerda con el dato histórico, con el documento, ¿no? Y vuelvo al tema de la responsabilidad de informar, o de presentar el reporte histórico, porque la tradición oral es muy bella, es muy bonita, es muy apasionante, contagia a la gente, por ese lado estoy de acuerdo, pero muchas veces al paso del tiempo sobre todo tiende a distorsionar, tiende a cambiarnos muchas cosas, y que si fue, es más, que si existió realmente la aldea Shido como tal, ¿dónde está el documento que nos habla de eso? Pero la tradición oral nos dice una y otra vez que Shido, y bueno, pues hasta aquí la estación de radio se llama Shido, el programa se llama Shido, la taquería de allá se llama Shido, un centro comercial se llamaba Shido, y donde quiera la tradición oral nos invita a ponerlo en uno y otro lugar. Pero ¿dónde está realmente el documento que nos hable de si existió o no existió realmente la aldea Shido? Yo fui a San Miguel de Allende hace poco, bueno, paso constantemente por ahí, y me encuentro con una comunidad que existe que se llama San Juan Shido Cabras. Y es Shido también. Sí. Y entonces habría que hacer un trabajo de investigación de dónde viene realmente la palabra Shido. Decía un experto en el tema del lenguaje otomí que incluso la palabra Shido como tal no era lugar sobre Tepetate, sino que era, la traducción textual es a Tepetate. Pero le vamos adornando, le vamos acomodando. ¿Existe realmente un documento? No, Shido está así, siguiendo lo que estás comentando, un poquito al norte de Huichapan, Hidalgo, también hay una comunidad Shido, con una O. Con una O, sí. Y no hay relación. Volviendo al caso de la leyenda del Señor del Hospital, cuando fue el evento, antes de que ocurriera, yo hice el recorrido de acuerdo a lo que va marcando ese folleto. Sí. Y fui a lugar por lugar en el estado de Hidalgo, que va marcando allí el recorrido, al lugar en donde posiblemente fue ese cambio de color. Incluso recuerdo muy bien que hablé con el párroco de un pueblo llamado Nopala. Recuerdo también que en ese momento, era el 2010, estaban filmando un episodio de todas estas producciones que hubo en la televisión por el Bicentenario. Sí. Entonces todo el pueblo lo tenían armado al modo, o sea, decorado al modo 1810.
y estuve platicando con el cura y le conté toda la historia y me dijo, yo ni siquiera sabía de la existencia de un Cristo en Salamanca. Y en Jilotepec, ahí tengo muy bueno, gracias a esto hice muy buenas amistades, conozco pero a fondo toda la zona de Jilotepec, he ido muchas veces por la misma relación que fui creando con la gente que le interesa la historia allá, y ellos me preguntan a mí sobre el Cristo negro, porque ellos conocen por rebote la historia, siendo que a nosotros nos han dicho que de allá vino, ellos nos dicen, bueno, ¿y ustedes? Porque se supone que regresó una réplica para allá. Sí. Y tendría que estar allá esa réplica del Señor de las... ¿Qué era? ¿Misericordias? ¿No? De la agonía. De la agonía al Cristo, Santo Cristo de los agonizantes. Sí. ¿Verdad? Tendría que estar allá también. Exacto. Ese es el trabajo de investigación. Sí, hay trabajo de campo que se llama, que en este caso implica el ir a los lugares, si haces alguna, a mí en lo personal no me gusta la tradición oral, yo me voy sobre documentos, y incluso ahí en Jilotepec conocí a la doctora Brambila. La doctora Brambila era, no sé si siga siendo, la encargada, la responsable de la sección azteca en el Museo Nacional de Antropología. Correcto. Con eso te darás cuenta del nivel que tiene esta mujer. Debe serlo. Y ella vino a Salamanca, auspiciada por INA, a hacer un estudio de si esa venida del Cristo realmente ocurrió en la historia, y a la conclusión que llega es a que mantiene el camino que siguió ya no la conquista, sino la evangelización y el poblamiento hacia el norte. Correcto. Hacia el norte, recordemos aquel dicho que dice que más allá de Cuautitlán, más allá de Cuautitlán todo es provincia, o más allá de México todo es Cuautitlán. Ese es el dicho. Dice, tratando de decir que en tiempos del virreinato, el límite de lo que se conocía de México, de lo que ahora es México, era Cuautitlán. Ahorita para nosotros Cuautitlán pues es la entrada a México, ya ni siquiera la entrada. Sí, ya está más se ha desplazado, metido, ¿no? Claro. Y con esto lo que quiero decir es que ese conocimiento o ese crecimiento, sea por evangelización que por reparto de tierras, cada vez va siendo más al norte, más al norte. Aquí en algún momento, si vemos también con lo del Bicentenario, el nombre que le dan a Paseo en el libro que se publicó, en esa colección de monografías del Bicentenario, se decía que era la última frontera, sea Paseo que Acámbaro, porque esas dos poblaciones del estado de Guanajuato llegaron a ser el límite norte de lo que en ese tiempo se conocía. Y ya después se fue moviendo hasta Lagos, Aguascalientes, a Zacatecas, y más al norte según lo que se iba descubriendo y cómo se iban haciendo los repartos de tierras. Correcto. Dentro de todos esos repartos de tierras, de pronto aparece, no de pronto, sino desde 1600, aparece Bartolomé Sánchez Torral, que ni fue un ser encantado, ni fue un ser enviado, ni siquiera así como nos han vendido la estampita, se vestía de yelmo. Ahí hay un error histórico de un siglo. Porque de hecho, los que llegaron con yelmo fueron los conquistadores, fue Hernán Cortés. ¿Dónde vi esto? En un cuadro, ¿no? De la sala de los presidentes, que no sé qué puede llamar. Exactamente, no sé quién lo mandó pintar, pero todavía está por ahí, circula por internet mucho. Sí, o bueno, es fácil de encontrarlo en internet. Entonces ahí ya tenemos el primer error. Sí. El segundo, tanto... y son errores derivados de la tradición oral. Exacto. De hecho. Y del desconocimiento. Sí. Porque es lo mismo que si nosotros vistiéramos, vamos a pensar en el caso del presidente municipal anterior, a Antonio Arredondo, que lo vistiéramos de frac, con este sombrero de copa, como en el Porfiriato. ¿Qué estamos haciendo? Distorsionando. Distorsionando en un siglo la moda. Sí.
Entonces, eso es precisamente lo que pasa con esa imagen. Y de aquí a un siglo que la gente ve esta imagen, ya se lleva una idea equivocada. Totalmente. Sí, y esos son los errores que se mantuvieron en Salamanca durante mucho tiempo. Afortunadamente a mí me tocó, yo soy historiador improvisado, por así decirlo. Yo me fui formando en el camino, como ya te lo fui yo. Mi carrera es la administración. Digo, mi título universitario. Pero la práctica y sobre todo los 4.000 artículos que publiqué en el Bable, mi sitio de internet, sí. Yo creo que eso tengo mucho respaldo y por eso hay mucha gente que me conoce, sea en Salamanca que en muchos lugares. Todavía te pongo un caso, ayer precisamente, de Alemania me estaban pidiendo ciertos datos. ¿Por qué? Porque lo vieron en mi espacio, en el blog. En Bruselas, por ejemplo, nosotros sabemos, aquí adelante, que estuvo el puente Manuel González. Y ese puente fue construido, fue un regalo que hizo la Metallurgique du Belgique, la metalúrgica belga. Lo obsequió para que pónganlo donde les haga falta. Claro. Y vino a dar aquí a Salamanca. De allá, de un historiador que estaba haciendo todo la recapitulación de lo que fue la metalúrgica en Bruselas, igual me contactó para pedirme información, datos, imágenes, para él poder armar su historia. Entonces, allí, gracias a Internet, incluso ahorita quienes están viendo esto, es debido a Internet que hay toda esta facilidad. Claro. Y en el ámbito de la historia, esto para mí fue la apertura ya a la profesionalización, vamos a decirlo así, o a la búsqueda en archivos, porque muchos de ellos están disponibles, si no completamente, si en buena parte, a través de Internet. Archivo General de la Nación, yo creo que un 40% está disponible en Internet. Claro que debes de tener una infinita paciencia. Sí, desde luego. Porque son muchísimos documentos. Un cúmulo de información tremendo. Exactamente, y debes de saber qué buscas. Claro. Porque si no, ahí te pierdes. El archivo de aquí de Salamanca ya está más ordenado, porque recapitulando un poquito, yo recuerdo un archivo histórico que incluso estaba acomodado erróneamente en muchos sentidos, es decir, estaba en un espacio que no era el adecuado, que tenía mucha humedad, estaba revuelto con el archivo administrativo, o sea, no había una separación de fechas. Recuerdo el trabajo del maestro Fidencio, maestro Fidencio, que también estuvo mucho tiempo ahí metido y tenía mucho conocimiento de dónde estaba una cosa y otra, y creo que hubo un punto importante en el que se separa el archivo administrativo, hasta dónde es administrativo, viene un acomodo ya en cajas más ordenado. ¿Cuánto hace que fuiste tú la última vez al archivo de aquí? Hace 10 días. 10 días, ¿y cómo lo viste ya No, el archivo está ordenado, desde que yo lo conocí ya estaba ordenado. Correcto. Porque cuando yo empecé a consultar en el archivo local, ya habían hecho todo este trabajo a través de la fundación de HARP, ADAVI se llama esta fundación, que es quien apoya la clasificación y todo la parte técnica para proteger el archivo con la conservación. Entonces a mí ya me tocó muy bien organizado. Muy bien. El que para mí es un ejemplo es el Archivo Histórico de Irapuato, porque ellos ya van muy avanzados en la digitalización. Ni qué decir del Olivares, del Archivo Histórico de Guanajuato, que ese también. El punto de los archivos está en que si no sabes qué buscas, pues mejor ni vayas al archivo. Claro. Porque debes de saber exactamente qué es, en qué época, quiénes son los personajes para ubicarte que están realmente asociados para irlo ubicando. Sí, claro, porque si no te pierdes entre tanto documento, me imagino, ¿no? A mí me ocurrió algo cuando empiezo yo en esta cosa autodidacta, que fue el meterme a la investigación, fue cuando di con una serie de libros que están digitalizados, que se llaman La Gaceta de México.
con Z, Gaceta con Z. Son publicaciones que se hicieron desde que se organizó el virreinato. Y no tenían una publicación exacta, sino cada que tenían que decir, lo publicaban. Es el inicio del diario oficial de la Federación. Es ahí donde comienza esa tradición. Y me sorprendió un día que encontré el libro de 1792, 700, siglo XVIII, que hablaba de un personaje que había muerto, un personaje que vivía en Salamanca, había muerto en Salamanca y no había hecho su testamento. Y se ordenaba el pregón, es decir, que salía una persona a la calle a decir quién es pariente, quién tiene derechos. Lo que ahora se hace en los edictos, en los periódicos, pero se hacía de viva voz. Exacto, en ese edicto se da aquí en Salamanca. Y cuando dicen las propiedades de esta persona, hablan de 8 haciendas, de 12 casas, de 5 ranchos. Entonces él era pues el amo de Salamanca. Si recuerdas, en mi libro de Haciendas de Salamanca, sí, aquí lo tengo. El capítulo, creo que es el número 8, se llama El amo de Salamanca, precisamente. Es este, ¿verdad? Sí, sí. Allí. Y en el siguiente libro, el que publiqué de Diego Rull, sí. también vuelvo a hablar de ese amo de Salamanca, que yo decidí darle ese título, porque era una persona que si tenía 8 haciendas, recordando que en aquella época las haciendas eran a tiro de piedra, hasta donde llegue allá es mío, o hasta donde tire el balazo o aviente la flecha, hasta allá es mi propiedad. Y todavía aún así no le alcanzaba para obtener el título nobiliario, ¿no? No. Porque costaban una fortuna realmente. Bueno, además de todo eso. Entonces, cuando supe de él, no de Diego Rull, sino de Juan Antonio Santana, sí, del cierto. Que yo lo apodo el amo de Salamanca, fue donde creció mi interés. Porque yo lo primero que me dije es cómo es posible que una persona de tal importancia ni siquiera es conocido. Entonces cuando empezó a leer todo lo que publicó Pedro González, don Pedro González, con su geografía local y con el otro libro atribuido a él, pero pues que fue de él. Él habla de Santana, pero no da referencias, no saben quién es, hablan un tal Santana. Rojas Garcidueñas habla de un tal Santana, porque la casa de sus padres había sido de él. Eso que nosotros en nuestra época nos tocó conocer como la Minerva, ahí donde estaba la Kodak, y las ahora cuerdas. Farmacia Guadalajara. Ahora es Farmacia Guadalajara, exactamente. Esa había sido también casa de Santana. Después ya supe que enfrente de la parroquia esa era su casa donde él vivía. Y empecé a encontrar más y más y más información, y ya mi fuente mayor fue el archivo en Guanajuato, porque es mucha la información que hay sobre él. Sí, perdón, mira, me hipnotiza la historia porque es como una novela y es apasionante. Y por acá Rochita ya desde hace rato me está diciendo que tenemos que irnos al corte. Vamos a hacer un pequeñito corte, una pequeña pausa de mucho interés, Gracias a todos aquellos que nos están apoyando para poder llevar hasta ustedes este espacio. Adelante, por favor, Rochita, regresamos en un momento con Benjamín Arredondo. Soy de un lado de León, Salamanca, dulce nido. Mercadito y Tianguis Artesanal Dulce Nido abre una vez más sus espacios por y para ustedes. Este domingo 23 de mayo en el Club de Leones Salamanca, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Contaremos con áreas de artesanos, productores, comerciantes, spa, holístico, infantil, gastronómico, pet friendly, vivero,
y tendremos música durante todo el evento con DJ Retro. También contaremos con todas las medidas de salud. No olvides traer tu cubrebocas. Ven y vive la experiencia de convivir y adquirir productos artesanales de la más alta calidad y hermosa variedad. Dulce Nido invita. Los esperamos. No falten. Porque adoro a mi nación, a mi pueblo y a mi estado. Le canto a mi tierra, por linda y por bella, aunque los poetas se olviden de ella. Y todo el cariño que en el alma llevo es pa' Salamanca. Es para mi pueblo. Ven ya a probar los deliciosos antojitos mexicanos de El Sazón de la Tía Titi, donde tenemos para ti las más ricas enchiladas, pambazos, tacos enrollados o doblados, gorditas, sopes, cecinas, agua de horchata y mucho más. El Sazón de la Tía Titi, la comida más sabrosa. Los esperamos de jueves a domingo de 6:30 de la tarde a 11 de la noche en Uriangato número 608, Colonia, Guanajuato, entre las calles Irapuato y Salvatierra. El Sazón de la Tía Titi. Será un placer servirle. Con escobas de Pet Rover, ayudamos a preservar el medio ambiente consumiendo productos reciclados como nuestras escobas artesanales hechas completamente a mano con botellas de PET que duran más y son para cualquier tipo de piso. Visita ahora nuestra página de Facebook y YouTube. Búscanos como Escobas de Pet Rover. No te quedes sin la tuya. Nos ubicamos en la calle Kelvines número 313, Colonia La Gloria. Recuerda, con Escobas de Pet Rover, preserva el medio ambiente y consume productos locales. Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar. ¿Necesitas realizar trámites por Internet, pero te resulta complicado? En Tiger Internet y Papelería te brindamos este servicio. Descargamos tu CURP, te ayudamos a realizar tus citas para trámites en diferentes dependencias. Consulta tu buró de crédito y todo lo que necesites realizar vía Internet. Además, contamos con amplio surtido en artículos de papelería, servicio de copiado, impresiones blanco y negro y en impresiones de color. La mejor calidad que puedas encontrar. Ven ya a Tiger Internet y Papelería. Te esperamos en Revolución número 313, zona centro, a media cuadra del exconvento agustino. Vicky Alfaro. Makeup. Bueno, pues ahí estamos de regreso. Muchas gracias al ingeniero Rocha, Juanito Rocha, que está en los controles técnicos, auxiliándonos, apoyándonos, como todos los viernes y como todos los martes también en el programa de Vicky Alfaro de Ligeramente. Acompañe a Vicky Alfaro los martes a las 7, porque ella siempre tiene como invitados a profesionistas con temas muy específicos, muy interesantes y de, pues así que del, ¿cómo podemos decir? Pues del uso de todos los días, ¿no? Los temas que ella trata ahí. Y los viernes en Café Chido, pues tenemos temas ya un poquito más relajados. Ya es viernes, ya es fin de semana, ya nada más nos falta el panecito, pero vamos a ver si arreglamos el tema del panecito otra vez para estos días. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Noé Mata,
fiel seguidor de este programa, no se lo pierde. Dice, la última vez nos dejó que hasta la andaban atropellando porque la prisa que lleva de llegar a ver el programa. No, tómelo con calma, porque si le pasa lo que a Noé, que dice no alcanzo a llegar a tiempo, lo puede ver después, se pone allí en nuestro canal de YouTube. Hay que entrar al canal de YouTube de Radio Sidó, tocar la campanita para que pueda usted ver los programas que se van guardando ahí. Ahí puede ver todos la grabación, todos los programas, los pases que hemos tenido, tanto de Café Shido como de Ligeramente. Y también en nuestra página web en www.shido.com.mx, donde también tenemos a manera de podcast todos los programas que transmitimos para que si no lo puede ver en vivo, pues lo pueda ver posteriormente. Muchas gracias. Verónica Alfaro dice, me encanta el tema de hoy, y es que el tema de Salamanca es interesante para mucha gente, pero mira, te voy a poner un ejemplo. En una ocasión hice un recorrido turístico. Vino un grupo de gente en un autobús de Abasolo y vinieron exclusivamente a conocer Salamanca. Me pidieron la visita guiada, empezamos desde la parroquia antigua, y gente que iba pasando se nos acercó y dijo, oiga, ¿me puedo quedar a escuchar? Porque yo soy de aquí y no sabía. No sabía. Y cuando terminamos el recorrido, los más sorprendidos no eran los visitantes, sino los de casa. Y decían, no sabía. Entonces, lamentablemente, así como hay una frase que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que habla mal de él, pasa lo mismo en Salamanca, ¿no? Y es bien triste. Le voy a decir una cosa. Cuando estaba yo trabajando hace algún tiempo en la Casa de la Cultura, había un letrero que decía, ¿sabías que los nacimientos de cera de Salamanca son visitados por personas de todo el mundo por la calidad del trabajo? Vienen a verlo. Y lo leyeron así en voz alta dos muchachas, y cuando lo acabaron de leer, se voltearon al revés de la risa. No, hombre, hasta te crees que alguien más va a venir a ver esto. Y se me hizo bien triste, porque volvemos a lo mismo. Nos llama el familiar que dice, oye, voy a ir a Salamanca a visitarte para que me lleves a conocer tu ciudad. Dice, pues mira, ven, pero te llevo a León, a la Plaza Mayor, o te llevo a Irapuato a comer fresas, pero no los pasean aquí mismo en Salamanca porque no la conoce la misma gente de aquí. Creo que tú, como gente que estudió turismo, estarás de acuerdo en que la primera campaña que a lo mejor que nos hace falta en Salamanca es primero el interior, para que la misma gente conozca el lugar en el que está parado. Y luego yo vuelvo al tema de la tradición oral, muy bonita, muy romántica, le he dicho yo, pero con el paso del tiempo creo que puede hasta hacernos daño porque nos distorsiona la información real. Que si la momia de la Prepa Salamanca es Barton o no es Barton, por ejemplo, ¿no? Y hemos investigado, porque que esto lo trabajamos en algún momento juntos, que la teoría más aceptable es que los restos mortales de Barton están en la Ciudad de México. Es también teoría, pero el análisis de los documentos nos lleva a pensar más eso. Cuando por el contrario no hay absolutamente ningún documento que nos diga que la momia de la Prepa Salamanca es Ernesto Barton. Cuando hay otra también tradición oral que nos dice que cuando encontraron los restos en el cementerio de San Gonzalo, alguien vio que tenía barba y dijo, mira, como la de Barton. Y a partir de ahí la gente dijo, es la momia de Barton, y lo dieron por hecho, y hasta la fecha la gente sigue diciendo que es la momia de Barton. Y luego dicen, bueno, Barton, ¿y quién es Barton? Y no hablamos de qué fue lo que realmente, cuál fue realmente la obra de Ernesto Barton. Y no tenemos ni una calle que se llame Barton porque mucha gente cree que no la merita, pero por desconocimiento, ¿no? Y ya le planteas que si diseñó el Teatro Juan Valle, que si diseñó la torre del Señor del Hospital, que si hizo el primer tendido férreo, que si el Puente Negro, etcétera, ¿no? Que si la primer locomotora, luego viene que si la burrita, y me encuentro un documental de Irapuato donde hablan de que la burrita es de Irapuato, y nos hablamos de la burrita de Salamanca, y empieza hasta una disputa, pero es toda la distorsión que nos llega a dejar muchas veces la tradición oral, ¿verdad? Es el tema. Y perdón, ya nada más quiero dejar bien sentado el tema del Shido. Porque volvemos al tema de la tradición oral. No hay documento que nos hable claramente de ello. Si leemos con atención el acta de la Merced de Fundación de Salamanca, la que se expide el 16 de agosto de 1602, dice en dónde se va a fundar la villa, en qué territorio. Marca Valtierra, marca puntos que el río Grande que viene de Toluca, que evidentemente es el río Lerma, y marca un punto que se llamaba
Surumutaro o Surumútaro. Ahí lo dice, Surumútaro. Y lo da como referencia de dónde va a estar la villa. Si hubiera existido un pueblo de indígenas, porque se dice que eran otomís, que se llamaba Shidó, lo más fácil es que en ese documento se diga, ahí en Shidó, ahí la tendría que ser la principal referencia. Exacto, y nunca se menciona. Entonces, si queremos buscar un origen o un nombre original, ese sería Surumutaro. Quienes conozcan muy bien el estado de Michoacán y todo alrededor de Pátzcuaro, o el municipio de Pátzcuaro, saben que allí hay una comunidad que se llama Surumutaro. ¿Ok? Pero igual como ya vimos que hay un Shidó en San Miguel, otro en, en el municipio. Y el de San Miguel también es con una sola O. Ajá, y el que está acá en Huichapan, pues así también lo son los surumutaros. Sí, claro. Incluso había otro surumutaro que estaba en la parte que se inundó para crear la laguna de Yuriria, allí, adentro. Que en realidad es una presa, tengo entendido, ¿no? Sí, porque era para contener agua, pero se formó laguna. Y es una de las obras hidráulicas más importantes que se realizaron en los primeros años del virreinato. Incluso a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí, al menos aquí en México fue de las primeras. Así es. Hay otra, siguiendo con la cosa del agua, si nos vamos acá para Manuel Doblado, allí incluso un título nobiliario era el de la presa de Jalpa. Y ahí a un lado, donde es Pueblo Mágico, está la presa de Jalpa. Y es también una obra de ingeniería, claro que ahí estamos hablando en el siglo XIX. Claro. Y si nos vamos a tecnología hidráulica, en Salamanca, tenemos una serie de vestigios bien importantes que ni se conocen, ni hay interés, se ha hecho muy poco estudio. Sí hay estudios sobre el entarquinamiento, sobre las cajas de agua, sobre todo lo que se hizo en el siglo XIX especialmente para contener el agua. Sí. Porque en la parte norte, todo lo que es, lo que era de Tena, la hacienda de Tena, hacia arriba, o sea, lo que es ahora, incluso la refinería, porque ahí comenzaba buena parte de Tena. El Abondojo, las Reinas, Toda esa zona norte de la ciudad. Todo eso era Tena o Tenita. Y más al norte te vas y empiezas a ver todos los vestigios. Atrás de San Nicolás de Ancón, ahí hay un puente, que es muy bonito, claro que no está en perfectas condiciones, pero un arquitecto lo va a apreciar muy bien. Claro. Si nos vamos acá para el lado de Doña Rosa, todo lo que queda de cómo era trasladada el agua de una propiedad a la otra, porque ahí pues, era un solo dueño, que era Jesús Covarrubias, hablando a finales del siglo XIX. Si te vas acá para el lado de Cerro Gordo, igual quedan, ya donde limita Salamanca con Santa Cruz, hay una comunidad que se llama de San Isidro, acaba de ser su fiesta. Si vas por ahí caminando, te topas con que ahí queda la caja de agua. Una caja de agua es lo que ahora conocemos como una represa, pero se les llamaba caja de agua en ese momento. Sí. Y ahí está, nada más que ahora como está toda asolvada, se usa como tierra de cultivo. Sí, pero todavía queda captar agua, ¿verdad? Sí, alguna porque vez por está en bajo. Sí. Entonces, si caminamos, entiendo el asunto de seguridad, cómo se perjudicó de un tiempo para acá. Yo afortunadamente lo alcancé a caminar, no en coche, caminar a pie, casi todo el municipio. Ya no llegué hasta el Potrero y todo aquello, muy al norte, pero lo que es accesible, digamos que a 8 kilómetros alrededor de Salamanca, sí me lo caminé completito, y por eso me iba dando cuenta de la cantidad de cosas. Claro. De los vestigios que hay. Y hay que desgastar suela para poder hacer bien este trabajo, no porque esté aquí el maestro, pero sí quiero hacerle un reconocimiento, porque se le ha dado mucho eso, me consta que se le ha dado mucho eso de recorrer, de caminar, pero sobre todo
de que no le cuenten, de que personalmente él pueda constatar las cosas, al grado de que está ahorita en búsqueda de las estelas de la independencia. Sí. ¿Y cuántas llevas ya recorridas? Pues ya el 95%. 95%, y de cada una, de las que existen todavía, Sí. ha podido tomar una fotografía inclusive. Sí. Y la estela de la independencia, claro, por si alguien tiene la duda, es el llamado Pico de Águila, ¿no? El primero allá en la Cabeza de Águila. La primera de ellas allá en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, sí. donde se supone que empieza el recorrido de Sí. la ruta de independencia. Sí. Se decía, tú sácame de esta duda porque también para mí es tradición oral, confírmamelo si no, que en la dirección que apunta el Pico del Águila es hacia donde iba Hacia el donde recorrido. iba el continente. Ok, el contingente del movimiento de independencia encabezado por el cura Hidalgo. Sí. ¿Cuántas deben ser en total? 260. Más el último hallazgo, ¿verdad? No, ¿Ya con ese? no. ¿O esa no cuenta? Eso no cuenta. Eso ya son adiciones. El punto, lo que a mí me enamoró, Sí. así como el caso de Juan Antonio Santana, el caso de las estelas, Sí. oficialmente se llamó Ruta de la Independencia, Ruta de la Libertad, Ujú. 1810-1811. Esto fue un programa creado por la Secretaría de Educación Pública Sí. en 1960 para celebrar el sesquicentenario del inicio de la independencia. Ujú. Sesquicentenario quiere decir 150 años. Mm. Quien estaba como presidente de la República era Adolfo López Mateos y el secretario de Educación era Jaime Torres Bodet. Correcto. Torres Bodet era una lumbrera, yo lo conocí en persona. Y qué bueno que lo dices, porque mucha gente se queda con que Torres Bodet, ¿quién es ese señor? Tiene nombre de escuela. No, Ajá, pues exacto. ahí está, mire. Sí, por eso. Sí. Él incluso fue presidente de la UNESCO. Ujú. Él vivió un tiempo en París, que es la sede de UNESCO. Ujú. UNESCO es la parte de las Naciones Unidas que se encarga de la cultura, educación y cultura. Correcto. Y él fue, o sea, en términos de la cultura organizada mundial, él era quien presidía esa organización. Correcto. Entonces, él crea, o a él le toca poner su firma en el proyecto de las estelas, Ujú. que lo vemos como sí, la isla, y pues aquí la hemos visto yo desde que me acuerdo, y en Irapuato, y cuando vamos a Guanajuato ahí la vemos en Aldama. Ujú. En fin, son 260. 260. ¿Por qué 260? ¿El recorrido de Hidalgo duró 260 días? No. El recorrido de Hidalgo pasó por 260 ranchos, haciendas, pueblos? No. 260 es un número de suma importancia en el conocimiento mexica, y más que mexica, mesoamericano. ¿Por qué? Porque es la suma de 13 meses de 20 días. Si multiplicamos 13 por 20 nos da 260. Y 260 no es otra cosa más que 9 lunaciones. Correcto. La lunación, lo sabemos, dura 29 días sin fracción. Una gestación, las mujeres que están oyendo esto ahorita saben muy bien sus periodos menstruales Ujú. y lo que ocurre una vez que conciben, que está embarazada. Ujú. Durante 9 meses, es decir, 9 lunas, se detiene la menstruación. ¿Por qué? Porque está una gestación, Sí. la gestación de un nuevo ser. Y en este caso, la idea de Torres Bodet es que estaba en ese momento, en 1810-1811, la gestación de una nueva nación, que es México. Pero lo que es hacer las cosas con sustento, con Conocimiento. con conocimiento, porque decir 260 cualquiera podría pensar que a lo mejor el presupuesto nada más les alcanzó para 260 piedras, ¿no? Es eso. Es conjugar. Cuando hubo toda esta locura en el 2012 de que se va a acabar el mundo y la nueva era, fue cuando muchos empezaron a enterar de los calendarios. Ujú. Que había un calendario civil, un calendario religioso y un astronómico. Sí. Y que el 21 de diciembre de 2012, ese día se iban a
coincidían los 3 calendarios y tenían que pasar mucho tiempo para que volvieran a coincidir los 3. Sí. De ahí se generó toda esa idea de que se va a acabar el mundo y que las computadoras y que todo lo que se dijo. Sí. Al final de cuentas no pasó nada. Pero lo que nos tomamos el tiempo para informarnos de qué era lo que pasaba. Y pasaba eso, que era el momento en que se juntan los 3 calendarios. Porque en el México antiguo, en la civilización mesoamericana, en todas, se llevaban 3 calendarios. Uno que nos decía el día al día, pero otro que era el religioso. Correcto. Y luego el astronómico. ¿Cuántas cosas? Yo quisiera abreviar un poquito porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Déjeme decirle a la gente que así como estaba refiriendo que se pueda gastar suela, porque la última estela, ¿en dónde está? ¿En Chihuahua? En Chihuahua. Chihuahua, ¿hasta allá fuiste? En donde fue fusilado. Ah. Eso ya me apoyó unas personas en Chihuahua. Allá no. Ya no llegaste hasta allá. No llegué a Chihuahua, no llegué a Coahuila porque era el tiempo en que te mataban allí. Sí, un tema de seguridad, como Sí. dices. Y estos libritos, ¿cuántos libros es? 5. 5. Bien. No es un, o sea, obviamente lo más valioso podría usted decir que es la información, pero mire, cuando llegaba la Nochebuena del año, ¿qué sería? Sí. 18. Bueno, cuando estábamos nosotros con la Nochebuena o cuando estábamos dándonos el abrazo de fin de año, el maestro no estaba haciendo eso, él no estaba cenando, o a lo mejor algo merendó, pero estaba haciendo sus propios empastados artesanales, Sí. ¿verdad? Sí. Tú mismo empastaste tus libros. Sí, porque el primer libro que se publicó fue el que, junto con Rosa María Rojas, sacamos, que era pues el homenaje a José Rojas Garcidueñas en Recuerdos de mi Tierra, Sí. en que se hizo la reedición, pero yo pedí que fuera comentada, Sí. porque pues volverlo a imprimir, Claro. la cosa era sustentarlo. Claro. Y estamos hablando de ese libro, perdón, que te fue en enamoró 14. precisamente aquella vez en una librería, ¿no? Exacto, Precisamente, y tuviste la oportunidad de comentarlo tú de mismo. comentarlo, sí. Sí. Para mí ese sí lo tuve que pensar mucho, Sí. porque igual no sabemos quién fue José Rojas Garcidueñas. Te puedo decir que cualquier estudio en Rusia, en Francia, en donde quieras, Sí. que hable de el teatro colonial, Sí. del teatro del siglo XVI, especialmente, refieren siempre a Rojas Garcidueñas, porque él es el único que se dedicó a estudiar ese tiempo de la historia, que es una cosa de suma especialidad, es muy alta la especialidad que tú necesitas el conocimiento para poder hablar de esa época, a sabiendas de que los documentos son muy difíciles de entender por el modo que se escribían entonces. Y el tema, porque debes de dominar cómo era la vida y cómo era la religión, cómo se vivía la religión, porque todos esos autos sacramentales, que es lo que ahora entendemos por teatro, el auto sacramental que se desarrolló en Nueva España, él lo estudió. Él en Guanajuato le hicieron también su homenaje porque él fue el fundador de la Facultad de Filosofía, que alberga a la Escuela de Historia también. Fue el administrador de la Sinfónica Nacional, o sea, era polivalente, fue abogado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo más importante, él fue creo que era la silla número 6, o la 7, no sé realmente qué número, del muy exclusivo y cerrado grupo de miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Ya. La Academia Mexicana no es otra cosa que la sucursal de la Real Academia de la Lengua Española allá en Madrid. Y en México él ocupó el cargo de secretario vitalicio. Entonces, para llegar a ostentar ese título,
es porque su conocimiento era vasto, ¿no? Sí. Y es también por eso que le apodaban sus amigos el bachiller. El bachiller. Por eso ahí está la placa. Ahí está la placa del portal del que todavía bachiller. seguimos llamando Portal Bravo, de los Bravo. ¿Y Sí. quién eran los Bravo? No se supo. Los Bravos, Nicolás Bravo y todos los que... Era por ellos que Sí, se le llegó el los portal de hermanos, los Bravo. Los hermanos Bravos. Y que ahí está la placa que tengo entendido que está sentado en acta de ayuntamiento, que es Portal José Rojas de Arcidueña. Cuando se hizo uno de los homenajes. Sí. Y ahí pusieron una Ahí está, placa. es una placa, ¿no? Es lo mismo del portal enfrente. ¿Quién sabe cuál es el portal corregidor? Portal Corregidora. Yo creo que es Daniel Muñoz Ledo, ¿no? Porque es el de presidencia. Ajá. Portalito de la presidencia, ¿no? Exacto. Muñoz Ledo. Y la cosa es que el portal de los Bravo siempre se ha llamado así, siempre. Y en cambio el Corregidora se llamaba Portal San Cristóbal. Seguramente ahí había un mesón Posiblemente. cuando en los primeros años de Salamanca, de la villa de Salamanca. Porque San Cristóbal va asociado a los caminantes, a los que hacen camino. Posiblemente. Y donde es hoy la presidencia también fue el mesón en su momento, de peregrinos, ¿no? Ajá, Sí, también. también, ¿no? Y Sí. ahora el Portal Muñoz. Bueno, ahí entendería un poquito más, aunque tenemos toda la obligación de involucrarnos un poquito con el tema de la historia local. Pero pues ahí se robaron la placa, ¿no? No, eso ya. En el Placas queda una, que sí, una nada más. sí. Y no digo cuál. No, porque Ni se la digo llevan. cuál porque ya van a saber. Se la llevan. Y otra que está escondida, que tampoco Sí. digo cuál. Ahorita yo te digo de una vez si es una de esas que también yo vi. Ya que fuera de... Sí, fuera al fuera aire, de no voy a foco. hacer que alguien le llame la atención. Maestro, yo quisiera que no fuera la última vez que nos visitas. Hay muchos temas. Me gustaría hasta hacer un programa con cierta periodicidad donde podíamos ya abordar temas específicos, ¿verdad? Donde podamos hablar un día de Meteria Valencia, que podamos hablar otro día de Ernesto Barton, que podamos hablar de diferentes aspectos, de las haciendas mismas, de este tema. Tuve el honor, el privilegio de acompañarte el día de la presentación de este libro que tengo aquí de Rull, y que muchas veces relacionábamos más con la casa del conde Rull de Guanajuato, Sí. ¿verdad? Miren, me lo dedicó, ahí está para que me tengan, mira, este librito de Diego Rull, por ejemplo. Podemos abrir un día un tema de esto también, por temas, ¿no? Porque es muy amplio, ahorita lo hablamos en unos términos sumamente generales. Sí. Pero creo que da suficiente, digo, la historia es inagotable, ¿no? Sí. Todos los días se escribe una página nueva, de ese tamaño la historia. Entonces, no queremos ya tampoco abusar de tu tiempo, pero sí dejar abierta la posibilidad para que no sea la última vez que no sea la última vez que nos visitas. ¿Cómo no? Y con motivo de tu visita te queremos entregar este sencillo pero muy significativo agradecimiento, Ok. para que lo pongas por allí en un lugar visible. Claro que sí. Y con mucho ¿Cómo no? aprecio te lo entregamos. Muchas gracias. Y desde luego, pues invitando a toda la gente que se interesa por la historia de Salamanca, pues hacerlo, una recomendación muy personal, que lo hagan de manera ordenada, que se acerquen con el maestro Benjamín inclusive, porque tiene una página web. Sí. Ahí tenemos el cintillo que te está poniendo el ingeniero Rocha, y que es la página del Bable. Vámonos al bableblogspot.com. Exacto, bueno, ahí está anotada textualmente. Aquí estoy bien, más o menos, ¿verdad? Ahí está apareciendo. Sí. Muy bien. ¿Cuántas visitas tienes ahí? Ya como 9 millones y medio. Exactamente. Y le voy a decir que esos 9 millones y medio de visitas a su blog, en gran medida es de gente que definitivamente no es de Salamanca, No. gente de fuera. Es de- Gente de fuera que se interesa, qué pena. Los locales tenemos que interesarnos más por la historia de Salamanca. Es apasionante, es entretenida, para transmitirlo de generación en generación. Mire, yo ya tengo que platicarle a mis nietos y más de una historia, la verdad. Entonces, Nada más apunto Sí. una cosa. Sí, ahí en el Bable Sí. yo hablo de todo. De sí. todo. No es solamente Salamanca. No solamente Salamanca. Así es. Está la otra página, Ajá. la que se llama El Señor del Hospital, igual que el cierto. templo. De esa no hice cintillo, pero El Señor del Hospital. el señor del hospital. Y si no, aquí en YouTube se lo voy a dejar en los comentarios. Bien. El link. Ok, y ese sí es solamente de Salamanca. De Salamanca. Sí. Perfecto. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por tu tiempo, gusto. por todo esto que nos aportas. Y Sí. yo reitero una vez más que no sea la última vez que nos visites. ¿Cómo no? Perfecto. Claro que sí. Amables amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Café Shido. El próximo martes a las 7, Vicky Alfaro por aquí va a estar también con sus invitados, y el próximo viernes, es decir, dentro de una semana, nos vemos nuevamente en este espacio con otro tema de gran interés en fin de semana tan agradable ya de relax, de
Café Shido. Mi nombre es César Matadama, gracias a Juanito Rocha y en los controles técnicos, y nos vemos en la próxima edición. Soy de un lado de León, Salamanca, Dulce Nido. Mercadito y Tianguis Artesanal Dulce Nido abre una vez más sus espacios por y para ustedes. Este domingo 23 de mayo en el Club de Leones Salamanca, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Contaremos con áreas de artesanos, productores, comerciantes, spa, holístico, infantil, gastronómico, pet friendly, vivero, y tendremos música durante todo el evento con DJ Retro. También contaremos con todas las medidas de salud. No olvides traer tu cubrebocas. Ven y vive la experiencia de convivir y adquirir productos artesanales de la más alta calidad y hermosa variedad. Dulce Nido invita. Los esperamos. No falten. Porque adoro a mi nación, a mi pueblo y a mi estado. Le canto a mi tierra, por linda y por bella, aunque los poetas se olviden de ella. Y todo el cariño que en el alma llevo es pa' Salamanca. Es para mi pueblo. Ven ya a probar los deliciosos antojitos mexicanos de El Sazón de la Tía Titi, donde tenemos para ti las más ricas enchiladas, pambazos, tacos enrollados o doblados, gorditas, sopes, cecinas, agua de horchata y mucho más. El Sazón de la Tía Titi, la comida más sabrosa. Los esperamos de jueves a domingo de 6:30 de la tarde a 11 de la noche en Uriangato número 608, Colonia, Guanajuato, entre las calles Irapuato y Salvatierra. El Sazón de la Tía Titi. Será un placer servirle. Con escobas de Pet Rover, ayudamos a preservar el medio ambiente consumiendo productos reciclados como nuestras escobas artesanales hechas completamente a mano con botellas de PET que duran más y son para cualquier tipo de piso. Visita ahora nuestra página de Facebook y YouTube. Búscanos como Escobas de Pet Rover. No te quedes sin la tuya. Nos ubicamos en la calle Kelvines número 313, Colonia La Gloria. Recuerda, con Escobas de Pet Rover, preserva el medio ambiente y consume productos locales. Y si te llevo rosas, como quieres se me van a marchitar. ¿Necesitas realizar trámites por Internet, pero te resulta complicado? En Tiger Internet y Papelería te brindamos este servicio. Descargamos tu CURP, te ayudamos a realizar tus citas para trámites en diferentes dependencias. Consulta tu buró de crédito y todo lo que necesites realizar vía Internet. Además, contamos con amplio surtido en artículos de papelería, servicio de copiado, impresiones blanco y negro y en impresiones de color. La mejor calidad que puedas encontrar. Ven ya a Tiger Internet y Papelería. Te esperamos en Revolución número 313, zona centro, a media cuadra del exconvento agustino. Vicky Alfaro. Makeup.